La gran cámara del Consejo Galáctico se extendía kilómetros en todas direcciones, sus paredes cristalinas reflejaban la luz de 1000 estrellas. Representantes de 12 de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia se reunieron en sus secciones asignadas, manteniendo cada especie una distancia prudencial entre sí. El aire zumbaba con el sonido de los traductores que trabajaban a destajo para convertir docenas de idiomas alienígenas en algo parecido a la comunicación universal. En el centro de la enorme sala se encontraba la plataforma del orador, donde el alto consejero Netis flotaba en su forma energética. Su cuerpo parecía una aurora cambiante de luz azul y dorada, cuyos patrones cambiaban constantemente y reflejaban su estado de ánimo y pensamientos a su alrededor. Los demás miembros del consejo estaban sentados en sus respectivas áreas. Cada especie mostraba sus propias formas únicas de superioridad. Los ceprianos ocupaban la sección oriental. Sus cuerpos cristalinos captaban y refractaban luz y hermosos patrones. Se comunicaban mediante telepatía, considerando el habla verbal una forma primitiva de comunicación utilizada por seres inferiores. Su líder, la consejera Beara, apareció como una figura alta hecha de diamante viviente, con sus pensamientos visibles como luces de colores danzando dentro de su punto transparente en la sección oeste. La delegación Morgant chasqueaba y parloteaba entre sí. Estos enormes guerreros insectoides medían casi 2,4 metros de altura, sus exoesqueletos brillaban con un brillo metálico que evocaba incontables batallas. El líder de guerra Claxon Prime, su representante, poseía mandíbulas capaces de aplastar, acerar y componer. Ojos que no se perdían nada. Su especie había conquistado 17 sistemas estelares mediante puro poderío militar, y lucían sus victorias como insignias de honor. Los Belins, seres de energía pura que habían trascendido la forma física hacía eones, ocupaban la sección norte. Aparecían como luces de diferentes colores, flotando en campos de contención especialmente diseñados. Su consciencia era tan avanzada que rara vez se molestaban en comunicarse con formas de vida orgánicas. Se consideraban la cúspide de la evolución, habiendo abandonado la debilidad de la carne por la pureza de la energía. Otras especies llenaban las secciones restantes. Los acuario, seres anfibios de mundos acuáticos, se sentaban en piscinas especialmente diseñadas que mantenían su piel húmeda. Las figuras etéreas y fantasmales, que existían parcialmente en otra dimensión, aparecían y desaparecían de la vista. Los meconoides, inteligencias artificiales alojadas en elegantes cuerpos robóticos, permanecían completamente inmóviles, salvo por el ocasional parpadeo de sus LED. Cada especie se creía superior a las demás, unidas únicamente por su desprecio compartido por las civilizaciones primitivas. La sesión de hoy había sido rutinaria hasta que la consejera Vestara solicitó permiso para dirigirse a la asamblea. Su forma cristalina comenzó a brillar con más intensidad mientras se preparaba para hablar. Sus pensamientos se transmitían directamente a los dispositivos de traducción instalados en toda la cámara. Estimados colegas, su voz resonó por la sala con la musicalidad que hacía tan distintiva la lengua cepriana. Les traigo noticias inquietantes de nuestras estaciones de monitoreo en los territorios del borde exterior. Nuestros sensores de largo alcance han detectado señales de energía anómalas del sistema de almas. Un murmullo colectivo recorrió la asamblea. El sistema de almas, hogar de la especie primitiva conocida como humanos, había estado bajo estricta cuarentena durante más de 3 siglos. El Consejo Galáctico había establecido una zona de contención alrededor de su único sistema estelar, tratando a los humanos como una interesante pero inofensiva exhibición de zoológico. El alto consejero Neesis modificó sus patrones de energía, indicando un leve interés. Explique la naturaleza de estas anomalías. Consejero Vestara. Nuestros sensores detectaron lo que parecen ser señales de viajes más rápidos que la luz provenientes del espacio humano. 3 incidentes separados ocurrieron durante el último ciclo solar, todos indicando transiciones Eftel exitosas. La cámara estalló en sonidos de incredulidad y diversión. Los Morganti comenzaron su agresivo parloteo, que servía como su equivalente a la risa. Los etéreos parpadearon más rápido, su forma de expresar diversión, incluso los normales. Los meconoides estoicos mostraron patrones LED que indicaban subbutinas de humor. El líder de guerra Claxon Prime se levantó de su sección, su enorme figura proyectaba sombras sobre el suelo de la cámara. Imposible, declaró, con la voz cargada de la autoridad de alguien que nunca se había equivocado en asuntos militares. Nuestros informes de inteligencia indican que la tecnología humana sigue siendo ridículamente primitiva. Todavía dependen de cohetes químicos para el transporte de todo el sistema. Sus naves militares más grandes apenas superan los 300 metros de eslora.
Señaló con un antebrazo una pantalla holográfica que se materializó sobre la plataforma del orador. Aparecieron imágenes de naves espaciales humanas, mostrando naves cuadradas con placas perforadas visibles y rudimentarios motores de fusión. Estos seres luchan con armas de proyectiles y rayos de energía básicos. Carecen de blindaje cuántico, manipulación espacial, o incluso tecnología de plasma básica. Una sola nave patrullera Morganti podría destruir toda su fuerza militar. La forma cristalina del consejero Ceprian titilaba con patrones que indicaban frustración. Sin embargo, nuestros sensores son bastante sofisticados. Las señales de energía coinciden con los modelos teóricos de motores FTL primitivos. Quizás se toparon con algún avance fundamental. Una nueva voz se unió a la discusión cuando el portavoz Kentl, de los Acuario, activó su dispositivo de traducción. Su cabeza bulbosa se balanceó sobre la superficie del agua de su estanque, con branquias que revoloteaban con cada palabra. Incluso si lograron capacidades FTL rudimentarias, permanecen confinados dentro de su grupo estelar local. Nuestras estaciones de monitoreo no muestran signos de expansión más allá de su entorno inmediato. El representante etéreo, apenas visible como una sombra cambiante, habló en susurros que, de alguna manera, se transmitieron por toda la cámara. La probabilidad de que estos seres primitivos desarrollen tecnología FTL útil es casi nula. Su comprensión de la física está siglos por detrás de nuestros propios logros. El alto consejero Netis permitió que la discusión continuara durante varios minutos antes de aumentar su energía para captar la atención. «Basta», declaró, con la voz cargada de autoridad absoluta. «Examinemos los hechos en lugar de perder el tiempo en especulaciones». Otra pantalla holográfica se materializó, mostrando informes de inteligencia detallados sobre la civilización humana. Las imágenes revelaron una especie planetaria que apenas había comenzado a explorar su propio sistema solar. Su tecnología parecía rudimentaria e ineficiente. Sus sociedades estaban divididas por conceptos primitivos como el nacionalismo y la religión. Sus fuerzas militares usaban armas cinéticas y explosivos simples, careciendo incluso del escudo energético más básico. La evidencia es clara. Nefi continuó. Estos humanos no poseen tecnología que pueda amenazar los intereses del Consejo. Su población se cuenta por miles de millones, pero carecen de la unidad y el pensamiento avanzado necesarios para una verdadera expansión galáctica. Libran guerras entre sí por recursos que cualquier mundo del Consejo podría proporcionar en abundancia. La figura del consejero Vestara se atenuó ligeramente, indicando un acuerdo reticente. Quizás nuestros sensores detectaron fenómenos naturales que se asemejaban a señales FTL. Las erupciones solares o las fluctuaciones cuánticas podrían producir lecturas similares. El líder de guerra Claxon Prime se golpeó el pecho blindado con el puño, produciendo un sonido como un trueno. Incluso si de alguna manera desarrollaran FTL básico, no representarían una amenaza para ningún miembro del Consejo. Mi nave insignia personal, la Espada del Dominio, tiene más potencia de fuego que todo su ejército combinado. Nuestros escudos cuánticos nunca han sido violados por ningún arma conocida. El representante meconoide de la unidad Prime 7 habló con la precisión impasible de la inteligencia artificial. Los análisis indican que el desarrollo tecnológico humano sigue patrones predecibles. Según las tasas de progresión actuales, necesitarán aproximadamente 400 años para lograr una tecnología equivalente a nuestros sistemas más básicos. Esta declaración provocó nuevos sonidos de diversión en la asamblea. 400 años representados. Un breve momento para especies que medían sus civilizaciones en milenios. La idea de que tales primitivos pudieran desafiar el orden galáctico establecido parecía absurda. El alto consejero Netis comenzó a cambiar sus patrones de energía hacia la configuración que indicaba el cierre de la sesión. Asunto resuelto. Si los humanos han alcanzado capacidades básicas de FTL, aprenderán rápidamente su lugar en la jerarquía galáctica. Sin embargo, deberíamos enviar una nave diplomática para investigar estos informes y recordarles los protocolos de cuarentena. Me ofrezco voluntario para esta tarea, anunció inmediatamente el líder de guerra Claxon Prime. La Espada del Dominio está actualmente estacionada en el cercano sistema Kepler. Podemos interceptar cualquier nave humana y guiarla de regreso a su territorio. La votación fue unánime. En cuestión de minutos, se transmitieron órdenes oficiales al capitán Thorvik de la flota Morganti, ordenándole investigar la actividad humana y asegurar el cumplimiento de las directivas del Consejo.
La sesión concluyó con la misma arrogante confianza que había caracterizado cada reunión del Consejo durante los últimos 1000 años. Mientras las diversas especies salían de la cámara, sus conversaciones se centraron en la divertida idea de que los humanos podrían realmente creer que pertenecen a las estrellas. Ninguno de ellos consideró la posibilidad de que sus informes de inteligencia estuvieran incompletos, ni de que alguna especie pudiera desarrollar tecnología avanzada en secreto. El Consejo Galáctico había mantenido el orden mediante la superioridad tecnológica durante tanto tiempo que habían olvidado la rapidez con la que podía cambiar el equilibrio de poder. El escenario estaba preparado para una confrontación que sacudiría los cimientos de la civilización galáctica. 3 días después de la sesión del Consejo, el crucero Morganti de Demingen merodeaba por los confines del sistema Kepler como un depredador en busca de una presa. El capitán Zorbak. Ood en su puente de mando, sus ojos compuestos escudriñaban las pantallas tácticas que mostraban espacio vacío en todas direcciones. Su nave medía casi 1 kilómetro de largo. Su casco estaba repleto de cañones de plasma y lanzatorpedos cuánticos capaces de reducir un planeta a escoria fundida. La tripulación del puente, compuesta por 20 guerreros Morganti, se movía con una eficiencia experta. Sus exoesqueletos, de aspecto cinético, brillaban bajo la luz azul de sus pantallas. Cada uno había demostrado su valía en batalla, ganándose su posición gracias a su destreza en combate y su habilidad táctica. Respetaban a su capitán, no solo por su rango, sino por las 17 naves enemigas que había destruido personalmente en combate singular. El capitán llamó al oficial de navegación Trick. Detectamos una señal de energía que indica 27 Mark V. El patrón coincide con los motores FTL humanos teóricos. Las mandíbulas de Zorbak chasquearon con satisfacción. Por fin, algo que romper. La monotonía del servicio de patrulla. Muestra el contacto en la pantalla principal, ordenó. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. El visor principal se encendió, revelando una pequeña nave que emergía de lo que parecía ser una rudimentaria transición hiperespacial. La nave se veía exactamente como la describían los informes de inteligencia, cuadrada, utilitaria, con blindaje visible en el casco y sencillos motores de fusión. Medía unos 200 m de eslora. Diminuta comparada con la enorme nave de guerra Morganti. El patético oficial de armas Kriegs murmuró algo mientras estudiaba las lecturas de su consola. Sin blindaje cuántico, sin armas de plasma, sin defensas dimensionales. Su casco parecía ser de una simple aleación de titanio con blindaje básico. El capitán Zvak estudió la nave humana con el mismo interés que podría mostrarle a un insecto curioso. La nave tenía marcas que la identificaban como la UES Pioneer y su diseño sugería un propósito científico más que militar. Sensores externos y conjuntos de comunicaciones cubrían su casco, junto con lo que parecía ser un equipo de recolección de muestras. «Abra un canal de comunicación», ordenó Zorbak. «Veamos qué dicen estos primitivos». El oficial de comunicaciones, un joven guerrero llamado Vex, manipuló sus controles con soltura. «Canal abierto, capitán». «Los traductores universales están activos». «Nave humana». «Soy el capitán Zorb, de la nave espada del dominio del Consejo Galáctico. Está violando los protocolos de cuarentena establecidos por las civilizaciones superiores de esta galaxia. Identifíquese y explique su presencia en este sistema». La respuesta llegó tras una breve demora, en el lenguaje monótono que los humanos usaban para comunicarse. «Capitán Zorbak, soy el capitán Jake Morrison, de la nave pionera de la Tierra Unida. Estamos realizando una exploración científica pacífica bajo la autoridad de la Administración Colonial de la Tierra. No conocíamos ningún protocolo de cuarentena». «Zovax». Sus ojos compuestos se centraron en el rostro humano que apareció en su pantalla. La criatura parecía débil, de piel pálida y ojos pequeños que parecían casi ciegos comparados con los órganos sensoriales de Morganti. Su cabello era de un inusual color marrón, y vestía lo que parecía un simple uniforme de tela en lugar de un uniforme adecuado. «Armadura». «Capitán Morrison», comenzó Zorbak, con la voz llena de paciencia de quien explica conceptos sencillos a un niño. Su especie fue confinada a su sistema natal para su propia protección. La galaxia es peligrosa, llena de fuerzas que escapan a su comprensión. Regresará a la Tierra de inmediato. La expresión de Morrison permaneció tranquila, aunque algo brilló en sus ojos que podría haber sido molestia. «Capitán, apreciamos su preocupación, pero la humanidad ha desarrollado la capacidad de viajar interestelarmente. Estamos aquí en una misión pacífica para establecer contacto con otras civilizaciones y realizar investigación científica.
La tripulación del puente comenzó a reír a carcajadas. El sonido resonó por el centro de mando como un enjambre de insectos furiosos. La idea de que estos primitivos pudieran aportar algo a la ciencia galáctica les pareció absurda. No comprenden la situación, continuó Zorbak, mientras su paciencia comenzaba a agotarse. Esto no es una petición ni una sugerencia. El Consejo Galáctico ha considerado que su especie no está preparada para el contacto interestelar. Apagarán sus motores y regresarán a su sistema bajo escolta. El capitán Morrison se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz se endureció. Y si nos negamos, serán arrastrados de vuelta encadenados. Zorbik respondió con naturalidad. Toda su especie existe a petición del Consejo. Tenemos el poder de reducir su mundo natal a cenizas con una sola flota. No pongan a prueba nuestra paciencia. Morrison guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en algo fuera de la pantalla. Cuando volvió a hablar, su voz denotaba una serena determinación. Capitán Zorbak, quiero dejar algo claro. No vinimos aquí buscando problemas, pero tampoco vamos a dejarnos intimidar. La humanidad tiene tanto derecho a explorar la galaxia como cualquier otra especie. Las mandíbulas de Zorbak chasquearon rápidamente, señal de creciente ira. En su larga carrera, ninguna especie inferior se había atrevido jamás a hablarle con tanta falta de respeto. ¿Te atreves a desafiar una orden directa del Consejo Galáctico? Tu arrogancia será tu perdición. Esto no es arrogancia, respondió Morrison con calma. Es simplemente una constatación de hechos. No regresaremos a la Tierra y no nos someteremos a tu autoridad. Los ojos compuestos del capitán Morganti comenzaron a brillar de rabia. Entonces has elegido tu destino. Armas de energía, gritó a su tripulación. Apunten a sus motores. Inutilizaremos su nave y los tomaremos de vuelta como prisioneros. El puente estalló en un caos controlado mientras la tripulación de armas preparaba sus sistemas. Los cañones de plasma giraron hacia la nave humana, sus núcleos de energía cargándose con una potencia letal. Torpedos cuánticos cargados en sus tubos, cada uno capaz de atravesar cualquier sistema defensivo conocido. Armas listas y listas, informó el oficial de armas Krix, con la voz llena de anticipación. ¿Disparo? Un momento, dijo Zorbak. Saboreando el momento, abrió el canal de comunicación por última vez. Capitán Morrison, esta es su última oportunidad. Ríndanse ahora y su tripulación será tratada como prisioneras en lugar de como ejemplos. La imagen de Morrison parpadeó en la pantalla, con expresión sombría pero decidida. Capitán, estoy activando nuestra baliza de emergencia. Pase lo que pase aquí, la Tierra lo sabrá. ¿Qué ha ocurrido? Su baliza no significa nada, se burló Zorbak. Ninguna nave humana podría llegar a este lugar a tiempo para influir en el resultado. La expresión de Morrison cambió ligeramente, y algo que podría haber sido una sonrisa cruzó su rostro. Capitán, está a punto de descubrir que su información sobre la humanidad está muy desactualizada. Antes de que Zorbak pudiera responder, el operador de su sensor gritó con urgencia. Capitán, estoy detectando lecturas de energía masiva que se acercan a nuestra posición. La señal no se parece a nada en nuestras bases de datos. Explique, exigió ZVC, su ira se transformó momentáneamente en curiosidad. Señor, lo que se acerca es enorme. La salida de energía sugiere una nave al menos 10 veces más grande que la nuestra, y se mueve a velocidades imposibles. Zorbak volvió la vista hacia la imagen de Morrison, notando que el capitán humano ya no parecía preocupado. En cambio, parecía casi relajado, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Capitán Morrison, ¿qué ha hecho?, exigió Zorbak. He hecho exactamente lo que dije que haría, respondió Morrison con calma. Activé nuestra baliza de emergencia. La caballería viene. Las luces del puente se atenuaron repentinamente al tiempo que las alarmas de proximidad comenzaban a sonar por toda la nave. Todos los sensores de la espada del dominio se enfocaban en el mismo punto en el espacio, intentando analizar la enorme señal de energía que se acercaba rápidamente a su posición. El capitán llamó al operador del sensor con voz llena de incredulidad. La nave que se aproximaba acababa de salir del hiperespacio. Señor, es increíblemente masiva, y su señal de energía está completamente fuera de nuestro alcance. Zorbak miró fijamente la pantalla táctica, observando cómo algo imposible tomaba forma en sus pantallas. Lo que se acercaba empequeñecía su poderosa nave de guerra como una ballena comparada con un pececillo. Las lecturas de energía no tenían sentido.
según todo lo que sabía de física y diseño de naves espaciales. ¿Qué es eso?, susurró, mientras su anterior confianza se evaporaba como la niebla matutina. Dot. La voz del capitán Morrison llegó a través del canal de comunicación con una silenciosa satisfacción. Capitán Zorbok, me gustaría presentarle la US Vengeance. Creo que está a punto de descubrir cuánto ha subestimado la galaxia a la humanidad. El espacio alrededor de ambas naves comenzó a distorsionarse como algo verdaderamente masivo preparándose para entrar en el espacio normal. Y el capitán Zorbak comprendió que todo lo que creía saber sobre los humanos estaba a punto de cambiar para siempre. El tejido del espacio se retorció y deformó mientras algo enorme se abría paso a través de las barreras entre dimensiones. La realidad misma pareció curvarse alrededor de la nave que se acercaba mientras atravesaba el hiperespacio a una velocidad imposible. Las estrellas parpadeaban y danzaban mientras las ondas gravitacionales se extendían desde el punto de distorsión, provocando que ambas naves se estremecieran por la enorme descarga de energía. El capitán Zorba se aferró a los reposabrazos de su silla de mando, mientras el casco de su nave crujía bajo la tensión de la distorsión espacial. Sus ojos compuestos se clavaron en el visor principal, observando con creciente horror cómo la distorsión se hacía más grande y violenta. Lo que fuera que se abría paso estaba más allá de todo lo que sus sensores podían analizar adecuadamente. «Alto», ordenó, con una voz delatora. Los primeros indicios de incertidumbre se mantuvieron a distancia del campo de distorsión. La grieta espacial explotó repentinamente en una cascada de luz brillante y retorció el espacio-tiempo. Del corazón de la distorsión emergió algo que desafiaba todos los principios de diseño de naves espaciales que Zorbak había aprendido. La US Venganza se materializó desde el nivel dimensional como un depredador emergiendo de las profundidades. Su enorme volumen, que ocultaba las estrellas más allá de la nave de guerra humana, se extendía casi 2 chilometri. De proa a popa. Su agujero negro angular parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Extraños patrones geométricos cubrían su superficie, creando ilusiones ópticas que dificultaban enfocar cualquier sección. El diseño de la nave no se parecía en nada a las toscas naves de los informes de inteligencia. Esto era algo mucho más avanzado e infinitamente más peligroso. «Por los dioses antiguos», susurró el oficial de sensores Trick, con la voz llena de asombro y terror. «Capitán, las lecturas de energía superan la capacidad de nuestros instrumentos. La potencia de esta nave supera la de toda una flota de batalla Morganti». Las mandíbulas de Zorbak chasqueaban rápidamente mientras intentaba procesar lo que veía. El casco de la nave parecía estar hecho de algún tipo de materia exótica que curvaba la luz a su alrededor, creando un efecto de brillo que dolía al mirarlo directamente. Los sistemas de armas cubrían toda la superficie, pero no se parecían a ninguna tecnología de las bases de datos galácticas. «Análisis de armas», ladró, intentando mantener la compostura a pesar del miedo creciente en su pecho. «Señor, no puedo identificar el arma». «Sistemas», respondió el oficial de armas Kriegs, con la voz tensa por la confusión. «Las señales energéticas son completamente extrañas. Parecen operar con principios que contradicen nuestra comprensión de la física». El casco del acorazado comenzó a moverse y cambiar. A medida que cientos de puertos de armas se abrían en su superficie, cada abertura revelaba una tecnología que parecía distorsionar la realidad a su alrededor, creando distorsiones visuales que hicieron llorar a Zorbak. Las armas se movían con gracia depredadora, rastreando objetivos invisibles con precisión mecánica. «Comunicaciones», ordenó Zorbak, con la voz apenas firme. «¿Podemos establecer contacto con esta nave?» «Sí, señor. Están transmitiendo en frecuencias estándar». «Abro un canal». Antes de que Zorbak pudiera responder, su panel de comunicaciones se iluminó con una transmisión entrante. El visor principal parpadeó y cambió, reemplazando la imagen del enorme acorazado con el rostro de una mujer. A diferencia del sencillo uniforme del capitán Morrison, esta mujer vestía una elaborada vestimenta militar que denotaba alto rango y autoridad. «Capitán Morrison». La voz de la mujer transmitía la autoridad nítida de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. «Soy la almirante Kate Sullivan de la Fuerza de Defensa Terran». «Por favor, informe su estado». La voz de Morrison llegó a través del sistema de comunicación, aún tranquila a pesar de las circunstancias. «Almirante, estamos ilesos, pero nuestros motores han sido desactivados. La nave alienígena nos atacó cuando nos negamos a regresar a la Tierra». La expresión del almirante Sullivan permaneció neutral, pero sus ojos se volvieron fríos como el acero invernal. «Entendido, capitán. Listo para recibir ayuda». Dirigió su atención a Zorbak,
y él se encontró mirando unos ojos que reflejaban una profunda experiencia y determinación que lo incomodaron profundamente. Este no era el rostro de un ser primitivo. Este era el rostro de un depredador. Soy el almirante Sullivan de la Fuerza de Defensa Terran, comenzó, con una voz que transmitía una formalidad diplomática que apenas ocultaba un acero subyacente. Han atacado una nave que opera bajo la protección del gobierno de la Tierra Unida. Explique sus acciones de inmediato. Zorbak luchó por mantener la compostura ante este inesperado desafío a su autoridad. Todo en la situación contradecía su comprensión del funcionamiento de la galaxia. Se suponía que los humanos eran criaturas primitivas que se refugiaban en su sistema natal, no que comandaban enormes naves de guerra que eclipsaban a las naves del Consejo. Soy el capitán Zorbak del Consejo Galáctico, respondió, con una voz menos contundente de la que pretendía. Su especie ha violado los protocolos de cuarentena establecidos por las civilizaciones superiores de esta galaxia. Se rendirá de inmediato o afrontará las consecuencias. La expresión del almirante Sullivan no cambió, pero algo cambió en sus ojos. Eso hizo que el exoesqueleto de Zorbak se erizara de inquietud. Capitán, ha cometido dos errores críticos. Primero, asume que reconocemos su autoridad. Segundo, asume que está en posición de amenazar. La serena intensidad de su voz transmitía más amenaza que cualquier desafío a gritos. Era alguien que nunca se había echado atrás en una pelea y no tenía intención de empezarla. Ahora Zorbak se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más peligroso que nunca. Puede que su nave sea grande, dijo, intentando proyectar una confianza que ya no sentía, pero el tamaño no significa nada contra una tecnología superior. La espada del dominio nunca ha sido derrotada en batalla. Nuestros escudos cuánticos y armas de plasma representan la cúspide de la ingeniería militar galáctica. La respuesta de Sullivan fue una leve sonrisa sin ningún tipo de calidez. Comandante Walsh, apunte a sus sistemas de armas. Mostrémosles cómo es realmente la tecnología superior. El puente de la venganza se hizo visible detrás de Sullivan mientras ella daba sus órdenes. Zorbak vislumbró tecnología que hacía que sus propios sistemas avanzados parecieran primitivos a simple vista. Reason. La tripulación humana trabajaba en estaciones que parecían responder al pensamiento más que al tacto. Sus movimientos se coordinaban con una eficiencia que denotaba un amplio entrenamiento y experiencia. Armas listas y listas, se escuchó una voz desde fuera de pantalla. Esperando su orden, almirante. Fuego, ordenó Sullivan con el mismo tono informal que usaría para ordenar. Refrigerios. La respuesta del Vengeance fue rápida y aterradora. En lugar de los rayos de energía o proyectiles que Zorbak esperaba, el acorazado humano disparó ráfagas de lo que parecía ser el mismísimo espacio-tiempo retorcido. Los exóticos proyectiles de materia se movían por el espacio como seres vivos, distorsionando la realidad a su alrededor a medida que se acercaban a su objetivo. «¡Escudos cuánticos al máximo!», gritó Zorbak, observando cómo las armas imposibles se dirigían velozmente hacia su nave. Toda la energía a los sistemas defensivos. Los escudos cuánticos de la nave Morganti cobraron vida, creando una barrera de energía pura que ningún arma conocida había traspasado jamás. Los escudos habían resistido cañones de plasma, torpedos cuánticos e incluso impactos directos de llamaradas estelares. Nada en la galaxia podía penetrarlos. Las armas humanas los atravesaban como si no existieran. «Imposible», suspiró Zorbik, viendo cómo sus supuestas defensas impenetrables fracasaban por completo. Los escudos deberían detenerlo todo. Los proyectiles de materia exótica impactaron los conjuntos de armas de la espada del dominio con precisión quirúrgica. Pero en lugar de explosiones o descargas de energía, las armas simplemente dejaron de existir. Los enormes cañones de plasma que habían sembrado el miedo en 17 sistemas estelares no explotaron ni se fundieron. Simplemente se deshicieron a nivel molecular, dejando espacios vacíos donde momentos antes había armas letales. «Armas desconectadas», informó Krix con voz horrorizada. «Señor, se han ido. No destruidos, simplemente se han ido. Los sistemas de puntería muestran un espacio vacío donde solían estar nuestros cañones». Zorbok miró sus pantallas tácticas con incredulidad. Las armas humanas operaban con principios que violaban todo lo que sabía de física. No destruían la materia ni la energía. Simplemente la eliminaban de la existencia como si nunca hubiera existido. La voz del capitán almirante Sullivan atravesó su conmoción. Su nave está ahora indefensa. Le sugiero que considere sus próximas acciones con mucho cuidado. Los sistemas de armas secundarios del Vengeance comenzaron a activarse,
revelando cientos de torretas más pequeñas que emergían del casco del acorazado como los ojos de un depredador masivo. Cada sistema de armas se movía de forma independiente, creando un despliegue de potencia de fuego que heló la sangre de Zorbak. Por primera vez en su carrera militar, el capitán Zorbak se enfrentó a un enemigo que no solo era superior, sino que operaba con un nivel de avance tecnológico completamente diferente. Los humanos no solo habían logrado mejores armas o escudos más fuertes. Habían desarrollado tecnología que reescribió las reglas fundamentales de la guerra. Almirante, dijo, con su voz ahora cargada de respeto. Miedo. Quizás deberíamos discutir esta situación por la vía diplomática. La almirante Sullivan estudió la imagen de la capitana Zorbak en su pantalla principal con la fría reflexión de un maestro de ajedrez que examina las jugadas finales de su oponente. La confianza previa de la capitana Morganti se había desmoronado por completo, reemplazada por la expresión atormentada de alguien que acababa de descubrir que todo lo que creía sobre el universo era erróneo. Vías diplomáticas, repitió Sullivan lentamente, con una sutil burla en la voz. Esa es una interesante elección de palabras para alguien que abrió fuego contra una pacífica nave de exploración sin provocación alguna. Tras ella, el puente de la venganza zumbaba con silenciosa eficiencia. El comandante Ryan Walsh permanecía en la estación táctica, sus dedos danzando sobre controles que respondían al más mínimo toque. La teniente comandante Lisa Harper supervisaba la estación científica, donde flujos de datos fluían por las pantallas mostrando información que habría sido incomprensible para cualquier científico del Consejo. La almirante Walsh informó en voz baja que los sistemas de armas de la nave alienígena habían sido completamente neutralizados. Están indefensos, pero sus motores y soporte vital siguen funcionando. Sullivan asintió sin apartar la vista de Zbak. Mantengan la mira fija en los sistemas restantes. Si intentan cualquier acción hostil, desconecten también sus motores. Los ojos compuestos del capitán Zorbak brillaron con un cálculo desesperado. A pesar de la indefensión de su nave, su orgullo guerrero se negaba a permitir una rendición completa. Los Morganti habían construido su reputación basándose en no rendirse jamás en una pelea, y retirarse lo marcaría como un cobarde entre su propia gente. Almirante Sullivan, dijo, intentando devolverle autoridad a su voz. Puede que tengan armas superiores, pero siguen estando muy superados en número. El Consejo Galáctico comanda flotas que abarcan toda la galaxia. Una sola nave no puede enfrentarse a la combinación. El poder de 12 civilizaciones. La expresión de Sullivan no cambió, pero algo brilló en sus ojos que hizo que el exoesqueleto de Zorbak. Avanzando con inquietud. La comandante Harper le mostró al capitán Zorbak nuestra evaluación táctica actual. Los dedos de la oficial científica se movieron por su consola, y de repente el visor principal se dividió para mostrar un mapa tridimensional de los sistemas estelares locales. Los puntos rojos marcaban las posiciones de los activos militares del Consejo en un radio de 50 años luz, mientras que los puntos azules mostraban algo que hizo que las mandíbulas de Zorbak chasquearan de asombro. Esas lecturas no pueden ser precisas, susurró, mirando fijamente la pantalla. Los puntos azules superaban en número a los rojos por un margen significativo, y sus posiciones indicaban un nivel de despliegue estratégico que sugería una planificación a largo plazo. Cada punto azul representa una nave militar humana actualmente en este sector, explicó Harper con precisión clínica. Hemos estado monitoreando los movimientos de la flota del Consejo durante los últimos 18 meses mientras desplegábamos nuestras propias fuerzas. El oficial de sensores Zorbak se inclinó sobre sus pantallas, con la voz llena de incredulidad. Capitán, nuestros sensores de largo alcance confirman múltiples naves humanas en los sistemas circundantes. Sus señales de energía coinciden con la tecnología del acorazado. ¿Cómo es esto posible?, exigió Zorbak, con la voz alzada por el pánico. Nuestra red de inteligencia no mostró evidencia de expansión militar humana. La almirante Sullivan se reclinó en su silla de mando, con la expresión de satisfacción de alguien cuya cuidadosa planificación finalmente estaba dando sus frutos. Capitán, su red de inteligencia vio exactamente lo que queríamos que vieran. Mientras sus exploradores observaban nuestro programa espacial civil, luchando con cohetes químicos y motores de fusión, nuestro ejército estaba desarrollando tecnologías que hacen. Sus armas parecen herramientas de piedra. Hizo un gesto al comandante Walsh, quien manipuló sus controles para mostrar escaneos detallados de la espada del dominio. Las imágenes revelaron todos los sistemas a bordo de la nave Morganti, desde el núcleo cuántico hasta los camarotes de la tripulación. El nivel de detalle era imposible según cualquier tecnología de escaneo conocida. Sus escudos cuánticos funcionan creando una barrera de partículas cargadas que se mantienen en su lugar mediante campos magnéticos.
Sullivan continuó su voz, adoptando el tono de una profesora que explica conceptos sencillos. Nuestros disruptores dimensionales funcionan manipulando el espacio-tiempo a nivel cuántico. Sus escudos defienden contra la materia y la energía, no contra la realidad misma. La comandante Harper añadió su propia explicación, hablando con el entusiasmo de una científica que comparte un descubrimiento emocionante. La espuma cuántica que subyace a toda la realidad puede manipularse con la tecnología adecuada. Podemos crear bolsas de espacio-tiempo alterado que permitan a nuestras armas eludir por completo las defensas convencionales. Zorbox miró a los oficiales humanos con creciente horror. Estos no eran seres primitivos que se toparan con principios. Estos eran científicos avanzados que comprendían aspectos de la física que las mentes más brillantes del Consejo ni siquiera habían teorizado. Sus armas de plasma utilizan contención magnética para concentrar el gas ionizado en rayos destructivos. Walsh continuó desde su puesto táctico. Nuestros proyectiles de materia exótica existen en un estado de flujo cuántico que les permite atravesar la materia sólida antes de regresar al espacio-tiempo normal dentro del objetivo. La cosmovisión del capitán Morganti se desmoronaba al comprender el alcance total del avance tecnológico humano. Todo lo que su especie había logrado a lo largo de milenios de conquista y desarrollo había sido superado por seres que habían tachado de primitivos. Esta tecnología no debería existir, dijo débilmente. Los requisitos de energía por sí solos deberían hacerla imposible. La sonrisa de Sullivan no contenía calidez mientras asestaba el golpe final. A su comprensión, capitán, ha estado pensando en términos de fuentes de energía convencionales. Dejamos de usar la fusión y la antimateria hace décadas. Nuestras naves se impulsan mediante la manipulación controlada de campos de energía de punto cero. La ciencia tras sus palabras superaba por completo la comprensión de Morganti, por lo que Zorbak solo pudo observar con impotencia y confusión. La energía de punto cero era teórica incluso entre las civilizaciones más avanzadas del Consejo. La idea de que los humanos no solo la hubieran aprovechado, sino que la hubieran convertido en tecnología práctica, era incomprensible. Comandante Walsh, continuó Sullivan, con su voz volviendo a la nítida formalidad militar. Activen el sistema de demostración. Creo que el capitán Zorbak necesita comprender la magnitud de lo que está tratando. El casco del Vengeance comenzó a brillar a medida que miles de sistemas de armas previamente ocultos emergían de su superficie. La nave se transformó ante los ojos de Zorbak, revelando que era menos una nave que una plataforma de armas móvil diseñada con un solo propósito: el dominio absoluto de cualquier campo de batalla. Esos sistemas de armas no eran visibles en nuestros sensores, informó el oficial táctico de Zorbak con voz llena de asombro. Debieron de estar desfasados del espacio normal hasta ahora. Correcto, confirmó Harper alegremente. Nuestro blindaje infernal incorpora tecnología de fase dimensional que nos permite ocultar armas y equipo en dimensiones de bolsillo hasta que se necesiten. ¿Qué? Lo que ven ahora representa menos del 30% de nuestra potencia de fuego total. Las implicaciones golpearon a Zorbak como un golpe físico. Los humanos no solo habían construido una nave de guerra más poderosa. Habían creado algo que operaba con principios tan avanzados que bien podría haber sido mágico. Todas las ventajas en las que el Consejo había confiado para mantener el orden galáctico habían quedado obsoletas. Almirante, dijo, con una voz que ahora transmitía un genuino respeto nacido del miedo. ¿Qué quiere de nosotros? La expresión de Sullivan se suavizó ligeramente, aunque sus ojos permanecieron alerta. Lo que queremos es muy simple, capitán. Reconocimiento como una civilización espacial igualitaria con derecho a explorar la galaxia libremente. No nos interesa la conquista ni la dominación. Simplemente nos negamos a ser enjaulados. Y si el Consejo se niega a conceder este reconocimiento, descubrirá que la humanidad puede ser mucho más persuasiva de lo que espera, respondió Sullivan con una amenaza silenciosa. Hemos invertido 50 años en desarrollar las herramientas necesarias para garantizar nuestra libertad. No lo hicimos con la intención de pedir permiso. El canal de comunicación crepitó cuando otra voz se unió a la conversación. La imagen del capitán Morrison apareció junto a la de Sullivan. Su calma anterior había sido reemplazada por una firme determinación. Capitán Zorbak, dijo Morrison, el almirante Sullivan le ha ofrecido la oportunidad de formar parte de una solución pacífica. Le recomiendo encarecidamente que la aproveche. La alternativa probablemente sea mucho menos agradable para todos los involucrados. Zorbak miró los dos rostros humanos en su pantalla,
viendo en ellos una determinación que ninguna amenaza ni fuerza podría quebrantar. Estos no eran los seres primitivos descritos en los informes de inteligencia del Consejo. Eran depredadores supremos que habían pasado décadas preparándose para este momento. Transmitiré su mensaje al Consejo, dijo finalmente, con la voz cargada de derrota. Pero no puedo garantizar su respuesta. La sonrisa del almirante Sullivan regresó, aunque permaneció fría como el espacio mismo. Capitán, no pido garantías. Simplemente le informo de la nueva realidad. La era de la contención humana ha terminado. La galaxia está a punto de descubrir qué sucede cuando se intenta enjaular a una especie que se niega a permanecer enjaulada. La noticia corrió por las redes de comunicación del Consejo Galáctico como un reguero de pólvora que se extiende por la hierba seca. A pocas horas del humillante encuentro de la Espada del Dominio con la nave de guerra humana, se convocaron sesiones de emergencia en todos los mundos del Consejo. La imagen cuidadosamente construida del orden galáctico se hizo añicos con un solo enfrentamiento que duró menos de 10 minutos. El alto consejero Nepi se materializó en la cámara de emergencia de la estación principal del Consejo. Su forma energética parpadeaba con patrones que delataban una profunda agitación. A su alrededor, las proyecciones holográficas de los demás líderes del Consejo aparecieron en rápida sucesión, cada una exigiendo respuestas que nadie poseía. «Esto es imposible», declaró la consejera Vexara, mientras su forma cristalina pulsaba con una luz furiosa. «Nuestro análisis de los datos de los sensores debe ser defectuoso. Ninguna especie podría desarrollar una tecnología tan avanzada sin nuestro conocimiento». La imagen del líder de guerra Claxon Prime dominaba la sección este de la cámara. Su enorme figura irradiaba una furia apenas controlada. El capitán Zorbak no es un cobarde, pero habla de armas que deshacen la materia y escudos infranqueables. Su oficial táctico confirma cada detalle de este encuentro imposible. El etéreo representante parpadeó más rápido de lo habitual, indicando una angustia extrema. Las implicaciones van mucho más allá de las consideraciones militares. Si los humanos poseen tecnología de manipulación dimensional, han alcanzado un nivel de comprensión científica que supera al nuestro. La unidad Prime 7 de los meconoides procesaba flujos de datos con precisión mecánica. Sus conjuntos de LED parpadeaban en patrones que transmitían un análisis calculado. La comparación de toda la información disponible sobre el desarrollo tecnológico humano revela un engaño sistemático que abarca varias décadas. Su programa espacial público parece haber sido una elaborada distracción. El alto consejero Netis aumentó su energía para llamar la atención, aunque su habitual autoridad segura brillaba por su ausencia. Muéstrenme todo lo que sabemos sobre las capacidades militares humanas. La pantalla holográfica central de la cámara se activó, mostrando décadas de informes de inteligencia sobre la civilización humana. Las imágenes pintaban un panorama de seres primitivos luchando con el vuelo espacial básico. Sus fuerzas militares estaban equipadas con armas cinéticas y explosivos simples. Sus naves más grandes apenas calificaban como naves de defensa de sistemas, según los estándares galácticos. Cada dato sugería inferioridad tecnológica. Nepes continuó, su patrón de energía cambiando para indicar confusión. ¿Cómo pudieron ocultar un desarrollo tan avanzado a nuestros sistemas de monitoreo? La figura de la consejera Vestara se iluminó al acceder a los informes archivados a través de su enlace telepático con la inteligencia zafriana. Redes. Nuestros agentes se infiltraron en instalaciones espaciales humanas varias veces durante el último siglo. Informaron exactamente lo que esperábamos encontrar: reactores de fusión rudimentarios, sistemas de propulsión química y tecnología informática primitiva. Entonces, nuestros agentes solo vieron lo que los humanos querían que vieran. El líder de guerra Claxon Prime gruñó con frustración mientras observábamos cómo su programa espacial público lidiaba con la mecánica orbital básica. Su ejército estaba desarrollando armas que hacen que nuestros mayores logros parezcan primitivos. La discusión fue interrumpida por una comunicación urgente de las estaciones de monitoreo exteriores. El almirante Cae de la flota del Acuario apareció en la cámara. Sus rasgos anfibios brillaban con una humedad que delataba una agitación extrema. «Honorables consejeros», comenzó, con la voz cargada de un pánico apenas controlado. «Estamos detectando señales de energía masivas en todo el espacio humano. Nuestros sensores de largo alcance mostraron docenas de naves con potencias similares a la que derrotó a la Espada del Dominio». La cámara quedó en silencio al comprender las implicaciones. La nave de guerra humana no era un prototipo único ni una nave experimental. Representaba tecnología de producción que se había desplegado en múltiples sistemas estelares sin que nadie lo notara. «¿Cuántas naves?», preguntó Nepi,
con su forma de energía parpadeando alarmado. Estimaciones conservadoras sugieren al menos 40 naves de tamaño y capacidad comparables, respondió el almirante Kefir. Sin embargo, su tecnología de fase dimensional imposibilita un recuento preciso. Podría haber muchas más ocultas a nuestros sensores. La unidad Prime 7 procesó esta información con eficiencia mecánica. Sus cálculos produjeron resultados que desafiaban el análisis lógico. Si los humanos poseen 40 naves de capacidad demostrada, su fuerza militar combinada supera la de cualquier civilización de 3 miembros del Consejo. Esto representa un cambio fundamental en el equilibrio de poder galáctico. La forma etérea de los representantes comenzó a desvanecerse a medida que el temor existencial superaron su habitual actitud confiada. Hemos mantenido el orden galáctico durante milenios mediante la superioridad tecnológica. Si esa ventaja ya no existe, los cimientos de la autoridad del Consejo han sido destruidos. Sin embargo, la imagen del líder de guerra Claxon Prime se inclinó agresivamente hacia adelante. Su confianza habitual se vio atenuada por un nuevo respeto por las capacidades humanas. Los análisis militares indican que los humanos se han estado preparando para este momento durante décadas. Su tecnología sugiere una comprensión de principios físicos que aún no hemos descubierto. La pregunta es, añadió la consejera Vestara, mientras su forma cristalina se oscurecía por la preocupación, ¿qué pretenden hacer con esta ventaja tecnológica? ¿Buscarán la conquista como tantas especies antes que ellos? La respuesta llegó antes de lo esperado. La imagen del almirante Sullivan se materializó en el centro de la cámara. Su transmisión, de alguna manera, eludió todos los protocolos de seguridad que poseía el Consejo. La facilidad con la que la tecnología humana penetró sus sistemas más seguros provocó otra ola de conmoción en la asamblea. Honorables consejeros, comenzó Sullivan, con voz de respetuosa formalidad. Eso, sin embargo, dejó claro que se consideraba un igual. Soy la almirante Kate Sullivan, de la Fuerza de Defensa Terrana. Vengo ante ustedes no como conquistadora, sino como representante de la humanidad, buscando el reconocimiento formal como civilización espacial. El alto consejero Nepi luchó por mantener la compostura ante esta situación sin precedentes. Ninguna especie se había dirigido jamás al Consejo sin invitación, y mucho menos eludiendo sus sistemas de seguridad de comunicaciones. Almirante Sullivan, respondió, sus patrones de energía delatando incertidumbre. Sus capacidades tecnológicas han quedado muy claras. ¿Cuáles son sus condiciones? La expresión de Sullivan permaneció diplomáticamente neutral, aunque sus ojos reflejaban la tranquila confianza de quien ostenta todas las ventajas. Nuestras condiciones son sencillas. Buscamos el reconocimiento como miembro igualitario de la comunidad galáctica con plenos derechos para explorar, colonizar y comerciar en todo el espacio conocido. No tenemos ningún interés en la conquista ni la dominación, solo en asegurar el lugar de la humanidad entre las estrellas. Y si el Consejo se niega, el líder de guerra Claxon Prime exigió, aunque su tono carecía de su agresividad habitual. Entonces el Consejo descubrirá que la humanidad puede ser mucho más persuasiva de lo que nadie podría esperar, respondió Sullivan con una amenaza silenciosa. Hemos pasado 50 años preparándonos para nuestra aparición en la sociedad galáctica. No invertimos ese tiempo y esfuerzo con la intención de pedir permiso por derechos que pertenecen a ninguna especie sensible. Tras ella, destellos del Puente de la Venganza revelaron tecnología que operaba según principios que los científicos más destacados del Consejo apenas podían comprender. La tripulación humana trabajaba con una eficiencia despreocupada que denotaba un dominio absoluto sobre fuerzas capaces de remodelar la realidad misma. La galaxia tiene espacio para todos nosotros, continuó Sullivan, con la voz ligeramente suavizada. Ash. La humanidad busca la cooperación, no el conflicto. Pero no seremos enjaulados ni tratados como seres inferiores. La decisión de cómo proceder juntos recae en este Consejo. La transmisión terminó, dejando a los líderes del Consejo contemplando una nueva realidad, donde su supremacía tecnológica ya no garantizaba su autoridad. El orden cuidadosamente mantenido de la civilización galáctica había sido desafiado por una especie que habían tachado de primitiva, y todos los presentes comprendieron que la galaxia nunca volvería a ser la misma. A lo lejos, comenzaron a aparecer más naves humanas. Por todo el espacio del Consejo, sus cascos brillaban con la promesa de una nueva era entre las estrellas. La era de la expansión humana había comenzado, y ninguna fuerza en la galaxia tenía el poder de detenerla. El alto consejero Nepes se enfrentó a los demás miembros del Consejo. Su energía se atenuó ante el peso de una decisión trascendental. La votación está ante nosotros.
¿Aceptamos a la humanidad como iguales o afrontamos las consecuencias de oponernos a ella? La decisión transformaría la galaxia para siempre.